Hola amigos. Noticias no confirmadas oficialmente indican que el cuartel general de la OTAN en Kiev fue destruido en el ataque de ayer con misiles hipersónicos. La embajada estadounidense ya ha sido informada y al parecer se barajan hasta 200 bajas según el portal Warfiles. El ataque con misiles rusos destruye a los oficiales en la sombra de la OTAN en los centros de control de los búnkeres. Dagas y misiles calibre interrumpieron los preparativos para la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, supuestamente planeada por los mejores líderes militares de la OTAN. Zelensky se vio obligado a admitir una noche dura. La audiencia notó que la salida del presidente parecía deprimente, y no hubo palabras sobre intercepciones de misiles en su discurso. Según fuentes familiarizadas con la política detrás de escena del régimen nazi, el golpe recayó en los centros de control y planificación del búnker. Al parecer se reportaron grandes bajas entre los oficiales, incluidos los estadounidenses. Parece que el Estado Mayor en la sombra de la OTAN recibió mucho daño. Según los rumores que circulan en Ucrania, el 9 de marzo, una gran delegación del Estado Mayor de Ucrania visitó la embajada estadounidense en Kiev, y parece que llevó las listas con las bajas de la OTAN. El jueves 9 de marzo, Rusia lanzó un poderoso ataque con misiles contra la infraestructura de Ucrania. En las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel Yuri Ignat dijo que nunca había visto algo así. El ataque fue inusual en su forma, ya que el golpe consistió en dos oleadas. Primero, los geranios y misiles de señuelo funcionaron, y después volaron los misiles de crucero, y estos fueron dagas hipersónicas. La inteligencia británica informa que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron alrededor de 80 ataques de largo alcance. Esta fue la primera gran ola de ataques de largo alcance desde el 16 de febrero de 2023. Y probablemente una de las más grandes desde diciembre de 2022, el ataque con misiles de las Fuerzas Aeroespaciales rusas el 9 de marzo, se infligió en toda la profundidad del territorio de Ucrania. Se utilizaron misiles hipersónicos Kinzhal, que golpearon los objetos estratégicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Para ser honesto, no recuerdo que esto haya sucedido nunca. El enemigo disparó 6 dagas, dijo Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania. La defensa aérea de Ucrania no es capaz de interceptar los Kinzhals, ya que vuelan a velocidades hipersónicas que son 10 veces más altas que la velocidad del sonido, y pueden maniobrar en vuelo. El misil, después del lanzamiento, se eleva hasta 20 kilómetros y luego se abalanza en el objetivo. Los medios ucranianos afirman que los misiles de defensa aérea X-22 de las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden derribarlos. Además de los barcos, se utilizaron varios aviones estratégicos y de largo alcance como el portamisiles MiG-31, etc. Según Kiev, se dispararon un total de 81 misiles de diversas modificaciones. Los objetivos de las dagas son siempre objetos estratégicos. El canal de Telegram Legitimni indica que los Kinzhals atacaron los centros de planificación y control de búnkeres, así como las estaciones de defensa aérea y los radares. Hay información de que hubo impactos en instalaciones antiaéreas occidentales como el IRIS-R y el NASAMS. También hay grandes pérdidas entre los oficiales. Al parecer el golpe se dio en vísperas de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El golpe se dio en un momento en que el personal militar ruso detectó preparativos intensivos para una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kherson, con un forzamiento del río Dnieper. El ataque del 9 de marzo sin duda destruyó los preparativos y los planes de la logística, la destrucción de puestos de mando y ubicaciones de personal, la destrucción de empresas de defensa, combustible y energía. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, admitió a regañadientes que los sistemas de defensa aérea Patriot no ayudarán a Ucrania contra los misiles de crucero rusos. El sistema está diseñado para derribar misiles balísticos, y Rusia ataca con misiles de crucero y vehículo aéreo no tripulado, para lo cual el Patriot no es muy efectivo. Por lo que en Rusia se preguntan por el significado de enviar estos sistemas a Ucrania. Para los rusos parece que está muy claro, ya que los Patriots son de doble uso, y se pueden utilizar para lanzar misiles de crucero incluidos los Tomahawk.
sobre el desarrollo de los acontecimientos, China no hace más que tomarle el pelo a Estados Unidos, ante la presión y amenazas prepotentes de Estados Unidos y venderse armas a Rusia. En un tono que ningunea las pocas luces de la diplomacia yanqui, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que las ventas de armas de China a Rusia serán las mismas que las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán. Este ninguneo implica muchas cosas, porque se ríen de que todos los valores con los que Occidente quería hegemonizar el mundo, y que ahora se derrumban como un castillo de naipes. Vamos a fijarnos en dos ejemplos paradigmáticos de las últimas horas. Resulta que en su mensaje presupuestario para el próximo año, Biden quiere gravar a los multimillonarios al menos un 25%, así como aumentar los impuestos sobre la renta, las empresas, y las ganancias de capital para los estadounidenses ricos. Pero todos estos impuestos que nadie piense que serán para darles viviendas a las personas que están sin viviendas en las aceras, ¿qué va? Son para el espectacular aumento de los gastos militares. Unos gastos totalmente de guerra, o sea que no tardarán en Estados Unidos de tachar a Joe Biden de comunista perdido, por su afán recaudador para el Estado. Solo está a un pasito. ¡Ay que me parto! Otro de los mitos que ya se ha derrumbado como un castillo de naipes son las cacareadas democracias occidentales. ¿Democracias? Pero, ¿a quién se la quieren meter, con semejante falacia? Moscú ha condenado una celebración nazi en la Casa Blanca. La decisión de la Casa Blanca de otorgar un premio internacional de mujeres coraje a un miembro de un infame batallón nacionalista ucraniano de extrema derecha es vergonzosa, dijo el jueves el embajador de Moscú en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Afirmó que la medida era una prueba más de que Washington está listo para apoyar a los nazis en la lucha contra Rusia. Y digo yo, que esto solo demuestra la generosidad de los rusos al catalogar los acontecimientos. Lo digo, porque yo lo veo un poco al revés. Yo lo veo como que Ucrania está ayudando con sus batallones nazis, y con sus soldados, a los nazis del colonialismo occidental para luchar contra Rusia. Como el Reino Unido por ejemplo, que ya anunciaron la necesidad de una guerra directa contra Rusia. El jefe del Comité de Defensa del Parlamento británico, y ex militar Tobias Ellwood, habló sobre la importancia de trasladar la economía del país a una base militar y la necesidad de un choque militar directo con Rusia. Según el corresponsal militar Alexander Radkov, una declaración de este tipo puede tener varias razones. Es posible que esté diseñado solo para una audiencia británica y sirva para algunos propósitos políticos domésticos. O que Londres decidió una vez más demostrar su apoyo a Kiev solo con palabras. ¿Qué otras opciones puede haber? ¿Participación real en la guerra? ¿Qué pasa con el significado ese de «hay que vencer militarmente a Rusia»? Gracias a los esfuerzos de Londres y Washington, Europa ya está experimentando problemas económicos, viéndose privada de cualquier independencia en este sentido. Al mismo tiempo, China también puede unirse a la confrontación militar con Occidente, brindando a Rusia la asistencia necesaria con las armas. Hoy también nos encontramos con que la República Democrática Popular de Corea del Norte ha ordenado a su ejército que empiece maniobras para la preparación para una guerra real, algo que al parecer todo el mundo ve que está más cerca de lo que creemos. Todo el mundo menos en la Unión Europea, cuyos políticos no quieren reconocer hasta qué punto han metido al planeta en esta embolicada, creada por nosotros los colonialistas. Si es que no paran de llegar noticias para el optimismo de las ciudadanías de la Unión Europea, que parecemos marmotas, de lo inmiscuidos que estamos en nuestras ensoñaciones lúdicas. Desde Israel también llegan tambores de guerra nuclear. Netanyahu vaticina una guerra nuclear terrible si Irán obtiene armas atómicas. Tenemos que decirles que si cruzan un umbral nuclear, será algo que no podremos tolerar, destacó el primer ministro israelí. Si la comunidad internacional no evita la adquisición de armas atómicas por parte de Irán, enfrentará una guerra nuclear terrible, señaló este jueves el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citado por el Jerusalem Post, que se hizo eco de una entrevista del político con un medio iraní. Tenemos que decirles que, si cruzan un umbral nuclear, será algo que no podremos tolerar, destacó el primer ministro israelí. Añadió que el programa nuclear iraní alcanzó una zona de peligro.
por lo que la comunidad internacional tiene que evitar que Teherán obtenga armas nucleares. La historia cambiará si Irán adquiere armas nucleares, afirmó, agregando que Israel y el pueblo iraní tienen un enemigo común en Teherán. La semana pasada, Netanyahu arremetió contra el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, a Rafael Grossi, por condenar cualquier tipo de ataque a instalaciones nucleares, incluidas las de Irán. Israel es sospechoso de atacar varios sitios nucleares y militares en Irán, incluido el ataque a la instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz en abril del 2021, y el asesinato de un científico nuclear en el 2020. Mientras tanto, la misión de Irán ante las Naciones Unidas afirmó en enero que el país está preparado para cumplir con sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear, siempre y cuando las otras partes hagan lo mismo. El programa nuclear iraní nunca ha consistido en fabricar armas nucleares, y el enriquecimiento no tiene nada que ver con desviarse de eso, destacó. Además, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, declaró a la prensa local que el nivel máximo de enriquecimiento de uranio en las instalaciones nucleares del país ronda el 60%, y no el 84% denunciado por medios occidentales. Por su parte, Grossi aseguró la semana pasada que las negociaciones para reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto concertado en el 2015 entre Irán y los mediadores internacionales están en la agenda y continuarán. El jefe del organismo aseguró que avanzan hacia un buen acuerdo que ayudará a reactivar el pacto nuclear. Y atentos a esta noticia, porque dicen que la guerra empezará en serio, cuando los servicios cibernéticos empiecen masivamente los ataques en la red. Hoy sale la noticia de que las Fuerzas Especiales Cibernéticas de Estados Unidos solo esperan el visto bueno de las autoridades para desatar una avalancha de deepfakes sobre los rusos. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, detrás del desarrollo e implementación de una serie de intervenciones militares de alto secreto, envió solicitudes al gobierno de Estados Unidos para realizar campañas de propaganda en línea y difundir desinformación a través de videos utilizando tecnología deepfake o tecnología ultra falsa, que es una técnica de inteligencia artificial que permite editar un video de tal manera que cambie una persona por otra. Esto es con referencia a documentos oficiales, según publica hoy The Intercept. Si bien el gobierno de Estados Unidos ha estado advirtiendo durante años sobre el peligro que representan las falsificaciones profundas para las sociedades democráticas, Socon tiene la intención de utilizar esta tecnología tan controvertida de manera ofensiva. Como se desprende del material, los planes del Comando de Operaciones Especiales incluyen piratear dispositivos conectados a Internet para espiar a los usuarios con el fin de evaluar la susceptibilidad de la población extranjera a la propaganda. Esto permitiría el desarrollo y la promoción de mensajes que serían más fáciles de recibir y creer para la población local. Es decir, en cuanto las autoridades estadounidenses den el visto bueno, y sin duda lo darán, ya que han hablado reiteradamente de su intención de ganar a Rusia a toda costa, los sitios de Internet se llenarán de noticias falsas, que serán difíciles de distinguir de los reales. Cuando se trata de desinformación, el Pentágono no debería combatir el fuego con fuego, dijo a la publicación Prism Herald, el presidente de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes de la institución Brookings. Y agregó que el uso de falsificaciones profundas debería estar sujeto a escrutinio y vigilancia. La única duda es quién llevará a cabo esta supervisión y bajo qué criterios se puede poner en funcionamiento uno u otro deepfake. Esta gente no existe, son el resultado del programa, pero es difícil distinguir la imagen generada de una persona real. Puede haber una imagen de cualquiera, por ejemplo, un político o un militar. Y esta nueva imagen cobrará vida en el vídeo, se moverá y hablará. Pronto habrá una gran cantidad de contenido generado por redes neuronales a nuestro alrededor. Necesitamos estar alerta y comprender que los videos, textos e imágenes pueden ser falsos, creados por una máquina. Se acerca la era de las falsificaciones profundas automáticas, porque esto se ha vuelto barato y disponible, la que nos espera, amigos. Vamos a flipar. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.